Hemos vivido de crisis en estos años. En la Argentina mucho más todavía porque pasó como un viento que se llevó todo, como un huracán, el neoliberalismo, que hizo un daño que solamente en la Argentina no se puede cuantificar por todo lo que ustedes conocen de los medios de comunicación y de lo que llamamos ese poder real, que tanto los irrita cuando lo mencionamos, porque es como pensar que la gente se da cuenta, mejor todavía, ¿quién no puede advertir cómo es el juego político en la República Argentina? Que es especial, que es único caso en el mundo entero. Pero después vino la pandemia, y la pandemia ha generado en todo el mundo un problema muy serio para los de abajo, para los sectores medios y los más vulnerables. Y esto determina que no haya prácticamente un país que escape a estas condiciones. Por ejemplo, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, ni España. Vamos a escuchar al final de estas palabras a Ione Belarra, de Podemos, diciendo que la crisis no la puede pagar el pueblo. Y este es el tema, porque hay tanto poder del otro lado, que esa crisis que justamente devastó a la gente del común, al trabajador, al jubilado, al estudiante, quieren ellos, los poderosos, que lo pague el trabajador, el jubilado, el estudiante, que lo pague el pueblo. Ellos no se quieren hacer cargo, ellos quieren mantener sus ganancias, no van a permitir en ningún momento que las cosas sean al revés. Las eléctricas de España ganaron 6.500 millones de dólares, de euros, que son más que los dólares todavía, 6.500 millones el año pasado. No les da por señalar la necesidad de repartir semejante renta. No toda, una parte. Si vos ganas 6.500, por lo menos 1.500 podrías tener en cuenta para hacerte cargo de la crisis y no pedir que esos 1.500 que vos querés mantener en tu bolsillo los tenga que poner el pueblo. Otro tanto sucede en la Argentina. Venimos de neoliberalismo, pandemia y efectos de la guerra. Tenemos inflación, la de siempre y la nueva, la que se suma, la que determina el número más espantoso que se haya tenido en 20 años en un solo mes. Venimos de una instancia en la cual costaba muchísimo mantener el trabajo. Hubo que recuperar muchísimo empleo, pero todavía ese empleo no puede ser llamado tal porque es informal y porque todavía es muy barato como empleo. Es decir, la gente no está ganando ni por asomo lo que le permite vivir. Estamos en una tremenda crisis y aquí pretenden que la pague el pueblo, que la siga pagando con su salario magro, con su jubilación más o menos sostenida, pero sin poder tener nuevos jubilados, gente que quizás ahora, por los años que esté el Fondo Monetario Internacional metido en la Argentina, no se pueda jubilar porque el fondo no lo va a permitir, como bien decía ayer Miguel Ángel Fernández Pastor. Es decir, lo está pagando el pueblo. Las alimenticias no ganaron 8.500 millones de pesos como en 2020, ganaron 20.000 millones de pesos en el 2021. El campo 58.000 millones más que en el año anterior, en el que ya también habían ganado. Es decir, ellos no quieren aflojar nada. Las telcos, las telefónicas, lo que es cablevisión, lo que decíamos en el comienzo del programa, refugiados en esa justicia inmensamente corrupta que se tiene en la Argentina. Y háganse cargo, el juez que en este momento me escuche y está pensando, pero yo no soy un corrupto, un fenómeno, hágalo saber. Pelee para que no haya tanta corrupción en los otros jueces. Es su tema. Es si se pone o no usted el sayo. Si no se lo pone, pues entonces pelee desde adentro. De alguna manera, ustedes tienen que corregir la justicia. Uno no puede hacer nada más que denunciarla. O sea, el país está en crisis. La crisis no la quiere pagar el señor Pagani, el señor Roca, el señor Magneto. La tiene que pagar Juan González, Pedro Pérez, María Estigarribia. La tiene que pagar el ciudadano común, el que ahora viene con auriculares escuchándonos en un micro, o el que ya llegó a su trabajo para entregar 14 horas de trabajo y con ese trabajo generar riqueza. Una riqueza que cada día se le acerca menos, que cada día parece huirle como despavorida hacia los bolsillos de los que más tienen. La crisis no la puede pagar el pueblo, pero el pueblo también tiene que entender que alguna vez deberán protestar donde corresponde. Siempre en el Ministerio de Desarrollo, siempre el culpable es el gobierno, nunca detectan la culpa de las empresas. Lo decía Delía y lo decía muy bien. ¿Cuándo se va a tener en cuenta a esas empresas que no paran
de llenarse los bolsillos de inmensos dineros, siempre a costillas del pueblo y sin pensar jamás en repartir. ¿Para cuándo la protesta en vez del Ministerio de Desarrollo, que es bien repetida y que también corresponde para que se pongan las pilas y luchen por lo que tienen que luchar? ¿Para cuándo al verdadero enemigo, que son aquellos que dicen que la crisis la pague Juan Pérez, no yo, no el señor Pagani, no el señor Roca, no el señor Mañeto, dicho a través de todos los prostitutos y prostitutas que el neoliberalismo genera dentro del periodismo? Por proteger en este momento y que la crisis no la paguen la gente que no puede llegar a fin de mes, que no puede pagar la factura de la luz, que la paguen los beneficios de las eléctricas. Yo creo que es evidente y ha quedado muy claro que las eléctricas el año pasado vivieron por encima de las posibilidades de la gente de nuestro país, con cuadruplicando sus beneficios en el año en el que pagaron los españoles y las españolas una de las facturas de la luz más caras de nuestra historia. Hay que apretar el cinturón, pero el cinturón se lo tienen que apretar las eléctricas y sus beneficios. Cristina Kirchner y otros exfuncionarios fueron sobreseídos en el caso por la compra de GNL. Yo no puedo creer. Toda esta historia de tanta infamia, por esa causa fueron encarcelados Julio De Vido y Roberto Barata. ¿De qué les sirve que ahora estén sobreseídos si ya se comieron la cárcel? Es una cosa de locos lo que pasó. Yo recuerdo tanto este episodio porque, como todos, rápidamente se pudo ver que era una gran mentira. Sí, ayer pasó algo, se cae la quinta causa. Uno dice, ¿cómo quinta? ¿Ya? Sí, déjame repasar. Ocurrió con el expediente de dólar futuro, que fue la primera. La causa Cunitas, la del memorándum de entendimiento con Irán, la de Otesur Los Sauces, y ahora la de GNL, que es gas natural licuado, que decían que habían aplicado sobreprecios. Bueno, y lo particular del por qué se caen esas causas, mayoritariamente es por ausencia de delito o por ausencia de alguna prueba concreta. No estamos diciendo que hay una interpretación del juez ante la evidencia que dice, bueno, que no, es... Por lo general, todas esas causas que vos detallaste es o por ausencia de delito, claro, o por falta de pruebas, o porque se confirmó que eran pruebas que habían sido manipuladas. Ni una irregularidad, ni una. Hay una notable nota de Raúl Colman hoy en Página 12 dando cuenta de todo eso. Yo recuerdo la pericia, que era un fraude de un tal David Cohen. ¿Se acuerdan? Que había entrado al Rincón del Vago y había tomado nota de ahí, había robado todo, y Bonadío lo supo, los jueces lo supieron, creo que estaba también Ercolini, gran partícipe necesario de la mafia. Acá leo, en primer lugar, el sobreseimiento de los imputados lo tuvo que dictar el juez Ercolini, uno de los que más protagonizó la cruzada de persecución contra estos opositores al gobierno al que él representa como juez. Los dirigentes del PRO hicieron la denuncia y en la instrucción se mencionó una cifra de defraudación que constituía un récord mundial. Bastaba verla para que el juez supiese, y los medios, la mafia de Clarín, etcétera, lo supieran inmediatamente. 7.000 millones de dólares era el sobreprecio, 7.000 millones de dólares. Hasta en el macrismo se decía que era un delirio. En segundo lugar, este expediente produjo gravísimas maniobras como una pericia fraudulenta firmada por el perito David Cohen, y además en la causa se declaró que había hablado falsamente el no menos falso abogado Marcelo D'Alessio. Es decir, entre Marcelo D'Alessio, Cohen, Ercolini y Bonadío, toda esta gente increíble, toda esta gente que participa activamente de la mafia de Clarín, porque es a la que representan, puso gente en la cárcel, pidió el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner para mandarla preso. Todo esto hicieron, y si hubiera habido desafuero, si se hubieran encontrado los votos, Cristina Fernández hubiera ido presa. Es una cosa demencial, y ahora te dicen que se dictó el sobreseimiento. No hay nada. Nunca debió haber existido. Hablabas de David Cohen y la pericia falsa. Hablaban del falso abogado, D'Alessio. ¿Y sabes dónde declaró D'Alessio y con quién? Lo hizo en secreto y a escondidas ante el fiscal Carlos Stornelli. Después de que nuestro país fue endeudado por el préstamo más grande del que se tenga memoria, e ilegal también la forma de otorgarlo por parte del Fondo Monetario Internacional, ningún juez haya advertido alguna irregularidad o alguna ilegalidad. Raro. Debemos también abordar un tema tal vez más latinoamericano, que es el partido judicial como el instrumento contra los gobiernos nacionales y populares.
El protagonismo en el programa de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con que era ayer tapa de un diario porque sí, ella estaba haciendo una maniobra para ir sobre esa justicia que la ha enloquecido, que ha perseguido a sus hijos, particularmente a su hija, de una manera feroz. Por el discurso de ayer y por las repercusiones que hubo, inevitablemente tenemos un recorrido, hemos tenido por lo menos en estos primeros 25 minutos, que tiene que ver con la expresidenta y actual vicepresidenta. En todas estas causas que se cayeron porque no hubo delito, recordemos que Cristina nunca se escondió, jamás optó por enviar escritos y darse a la ausencia. Al contrario, ella pidió siempre que la transmisión sea por YouTube para que el pueblo lo vea, dio la cara, y ese mes de abril del año 2016, donde la querían con la foto en el juzgado, finalmente terminó abrazada una vez más por su pueblo.